Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Alma Pérez Leonardi, soy ayudante de farmacología en la Cátedra 1 de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y hoy vamos a hablar sobre las quinolonas. Los objetivos es que al finalizar esta clase ustedes sean capaces de presentar al grupo farmacológico de las quinolonas, analizar el espectro antimicrobiano de las mismas, describir el mecanismo de acción del grupo farmacológico, conocer su farmacocinética, efectos adversos y contraindicaciones, e identificar los usos terapéuticos de esta familia de antibióticos. Entonces, comencemos con las generalidades de estos fármacos. Son antibióticos sintéticos, ya que la actividad bacteriana de este grupo se observó por primera vez al purificar la cloroquina, un antipalúdico por ustedes ya conocido, y así se logró aislar el primer miembro de las quinolonas, el ácido nadilíxico. Son fármacos bactericidas a partir de la segunda generación, son concentración dependiente y tienen efecto postantibiótico. En cuanto a su espectro, los de primera generación son de espectro pequeño, actúan sobre un solo reino, y a partir de la segunda generación hablamos de un espectro ampliado, ya que las modificaciones en la estructura química de las quinolonas por la introducción de átomos de flúor amplía el espectro de las mismas. Por último, son quelantes de cationes divalentes, sean estos calcio, magnesio, zinc, aluminio, hierro, lo cual es importante al indicarle el modo de administración a los pacientes y además por las posibles interacciones. Dentro de la clasificación de las quinolonas, la misma se da en base a cómo se fueron sintetizando a lo largo del tiempo y podemos observar la primera generación con ejemplos, fármacos como el ácido nalidíxico y el ácido pipemídico, que son fármacos que no se utilizan en la actualidad y que además tienen efecto bacteriostático. A partir de la segunda generación en adelante, las quinolonas pasamos a denominarlas fluorquinolonas, porque justamente van a modificar la estructura química añadiendo estos átomos de flúor que amplían el espectro y otra diferencia que las caracteriza es que tienen efecto bactericida. Entonces tenemos la segunda generación con la ciprofloxacina, la ofloxacina, la norfloxacina, a la tercera generación con, por ejemplo, la levofloxacina y la lomefloxacina que no se encuentra disponible en Argentina, y en la cuarta generación tenemos a la gatifloxacina y a la moxifloxacina. El mecanismo de acción de las quinolonas se va a dar a nivel del ADN bacteriano, alterando la replicación del mismo. Van a penetrar en la bacteria a través de porinas y una vez dentro de la misma, la diana es la ADN girasa, que es lo que estamos viendo, la estructura que estamos viendo en esta diapositiva. La ADN girasa es una topoisomerasa tipo 2 y se encarga de introducir superhélices negativas para combatir el superenrollamiento positivo excesivo que se puede dar durante el proceso de replicación del ADN. Específicamente, entonces, la ADN girasa evita el enrollamiento excesivo de dos bandas de ADN cuando se separan antes de la replicación o de la transcripción, y mantiene en las mismas un nivel de enrollamiento que facilita estos procesos, y para eso introduce giros continuos en las bandas de ADN en sentido contrario del que normalmente utiliza para enrollarse y compactarse. Su actuación implica que las bandas de ADN sufran cortes o mellas que permiten el paso de un segmento sobre el otro y posteriormente es liberado. Entonces, todo lo que hace la ADN girasa lo podemos ver en esta diapositiva. Existe una tensión excesiva que tiende a romper el ADN, entonces la ADN girasa genera cortes o mellas para disminuir esa tensión y luego vuelve a empalmar las hebras y separa las cadenas hijas al terminar la replicación o la decatenación. La ADN girasa tiene dos subunidades, la alfa y la beta. Las unidades alfa se encargan de estos cortes, estas mellas en el ADN en sitios específicos que posteriormente unen y corrigen. Pero las quinolonas, al unirse específicamente a esta porción de la ADN girasa, impiden la reparación de esos cortes en las hebras de ADN. Entonces,
tenemos que conocer el concepto de aducto. Un aducto es una estructura química conformada, en este caso, por la enzima, que puede ser ADN girasa o topoisomerasa 4, el ADN mellado más la quinolona. Entonces, ¿de dónde salió esta topoisomerasa 4 que no la habíamos nombrado hasta el momento? A partir de la tercera generación, las quinolonas también tienen acción sobre la topoisomerasa 4, que es la enzima encargada de reparar las hebras de ADN tras cada replicación. Entonces, es importante aclarar que esto es un también, ya que siguen teniendo afinidad a partir de la tercera generación por la ADN girasa y también sobre la topoisomerasa 4. Entonces, ¿cómo es que a partir de la segunda generación el efecto de las quinolonas es bactericida? Hasta el momento estábamos hablando de que el mecanismo de acción se va a dar ante el ADN mellado y no empalmado, cadenas desenrolladas, melladas y horquillas abiertas que tienen una incapacidad de reparación, y todo esto formando un aducto con la quinolona, la ADN girasa y este ADN mellado. Entonces, en este momento el efecto sería bacteriostático con el aducto en su posición. Pero, ¿qué sucede? Cuando los aductos se separan, el ADN mellado va a inducir la expresión de exonucleasas, y esas exonucleasas son las que van a terminar beneficiando el efecto bactericida. Son las que determinan que las quinolonas sean bactericidas, porque justamente no hay capacidad de reparación de ese ADN fragmentado. Entonces tenemos nuestro efecto bactericida, que es concentración dependiente y puede tener efecto postantibiótico. Ahora, ¿de qué depende que la primera generación tenga acción bacteriostática y a partir de la segunda tengan acción bactericida? Esto es justamente por la cinética de disociación, o sea, la velocidad con la que se disocia el aducto, sobre todo el ADN mellado, de la ADN girasa con la quinolona. Cuando la disociación es rápida, el efecto es bactericida. El efecto es bactericida. Y cuando la disociación es lenta, el efecto es bacteriostático. Entonces, la primera generación de quinolonas, con fármacos como el ácido nalidíxico, tienen una cinética de disociación lenta y por eso su efecto final es bacteriostático. Y lo contrario pasa con las fluorquinolonas de segunda, tercera y cuarta generación. Bien. Pasamos entonces a los mecanismos de resistencia que se van a dar en base a al mecanismo de acción que estuvimos hablando, y entonces podemos inferir los posibles sitios de generación de resistencia. Por ejemplo, si hay mutaciones y polimorfismos en la enzima diana, sobre todo en el espacio donde se une la quinolona, en la ADN girasa, en la topoisomerasa, acá tenemos un mecanismo de resistencia. También se pueden dar sobreexpresión de bombas de extrusión activas del fármaco, y otro mecanismo de resistencia que se da a nivel de las proteínas de membrana está relacionado con las porinas y la consecuente disminución de la permeabilidad que interfiere con el paso de las quinolonas a el citoplasma y consecuentemente al sitio blanco de acción. Bueno, entonces vamos a describir y caracterizar cada una de las generaciones de las quinolonas. En la primera generación tenemos ejemplos como el ácido nalidíxico y el ácido pipemídico. Sabemos que son no fluoradas, justamente les falta esta porción, acá este flúor que tienen a partir de la segunda, tercera y cuarta generación. Son de espectro pequeño, solamente van a ser efectivas frente a bacterias gram negativas, como por ejemplo las enterobacterias, Escherichia coli, Klebsiella, Proteus mirabilis, Citrobacter, Serratia, Salmonella y Shigella. Pero estos patógenos desarrollan frecuentemente resistencia. Entonces, además, son bacteriostáticos, como dijimos, por la disociación lenta, la cinética de disociación lenta del aducto, y ya no se usan en la práctica clínica. Ahí tienen la imagen de una vejiga con una infección bacteriana porque
En el siglo pasado se utilizaban como antisépticos urinarios porque tienen una buena concentración en vías urinarias. En la segunda generación nos encontramos con em, fármacos como la ciprofloxacina, la ofloxacina y la norfloxacina. Y a partir de esta generación, todos los fármacos del grupo son bactericidas, tienen acción bactericida. Y además las llamamos fluorquinolonas por la introducción del átomo de flúor a la estructura química. Y esta es la modificación que determina que a partir de esta generación el espectro sea ampliado. Son activas frente a todos los gram negativos que eran sensibles a las quinolonas de primera generación y también frente a otras enterobacterias y otras bacterias gram negativas como Haemophilus ducreyi, Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis y bacterias como Pseudomonas aeruginosa son sensibles a ciprofloxacina. Otra característica de la ciprofloxacina es que comprende en su espectro a las micobacterias, sobre todo Mycobacterium tuberculosis y Avium. Y la ofloxacina, además de tener en su espectro a Mycobacterium tuberculosis y Avium, tiene a Mycobacterium leprae. Entonces, por el espectro que acabamos de decir, podríamos inferir en posibles indicaciones como que se podrían utilizar para cuadros clínicos de prostatitis, infecciones de transmisión sexual, infecciones gastrointestinales o cuadros de tuberculosis. Recuerden que no son la primera línea, el gol estándar de tratamiento para la tuberculosis, sino que se pueden utilizar en una segunda línea de esquema terapéutico en caso, por ejemplo, de hepatotoxicidad. Entonces, vamos a dejar al paciente con etambutol, le damos una fluorquinolona y un aminoglucósido. Entonces, podríamos tener de elección la ciprofloxacina. En la tercera generación, volvemos a caracterizar a las fluorquinolonas, ya que siguen teniendo esta introducción y estos cambios con los átomos de flúor o elementos halógenos. Y tenemos al ejemplo de la levofloxacina en esta generación. La lomefloxacina la ven de otro color porque esta es la que no estaba disponible en Argentina. Son entonces de efecto bactericida y a partir de la tercera generación, recuerden que tienen acción tanto sobre la ADN girasa como la topoisomerasa 4. Y eso entonces les da la característica de que su espectro sea aún más ampliado. Además de cubrir los bacilos gram negativos, las enterobacterias, Neisseria, Haemophilus, todo lo que vimos con la primera y la segunda generación, em, a partir de la tercera generación comienzan a cubrir cocos gram positivos, como por ejemplo Streptococcus pneumoniae, bacterias anaerobias y bacterias intracelulares, como Clamidia, Mycoplasma, Legionella. Y la levofloxacina tiene la característica de que en su espectro está Mycobacterium tuberculosis multiresistente y Pseudomonas aeruginosa. Entonces, podríamos determinar posibles usos clínicos como tratamiento de neumonías atípicas, uretritis, cervicitis o casos de tuberculosis multiresistente. En la cuarta generación vamos a tener a la gatifloxacina y moxifloxacina. Son de nuevo fluorquinolonas de efecto bactericida, de espectro ampliado y son muy efectivos frente a las enterobacterias asociadas a infecciones respiratorias, ya que siguen teniendo acción sobre gram negativas, como por ejemplo Klebsiella, Proteus, Escherichia coli, Haemophilus influenzae. Mantienen también la actividad frente a intracelulares como Mycoplasma pneumoniae, Legionella, Clamidia. Son muy útiles porque alcanzan buena concentración dentro de los macrófagos alveolares y seguimos teniendo en el espectro a los cocos gram positivos, o sea, la cuarta generación tiene sus dianas que van a ser tanto la ADN girasa como la topoisomerasa 4. Y los cocos gram positivos que se encuentran en el espectro son Streptococcus pneumoniae y la moxifloxacina podría ser útil hasta para casos de infecciones por SAMR,
que es Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y la moxifloxacina también entonces es efectiva frente a Mycobacterium tuberculosis multiresistente. Podríamos inferir entonces de nuevo que sus usos clínicos podrían ser neumonías típicas y atípicas, infecciones de transmisión sexual, tuberculosis. En esta diapositiva tenemos un resumen de cómo se va ampliando el espectro según la generación de las quinolonas. La primera generación, recuerden que es de espectro pequeño, solamente son efectivas frente a gram negativas, sobre todo enterobacterias como Escherichia coli, Klebsiella, Proteus mirabilis, Shigella, Salmonella. A partir de la segunda generación, tenemos a las fluorquinolonas y el espectro es ampliado debido a las modificaciones químicas en la estructura del fármaco. Entonces, en la segunda generación, sumamos el espectro micobacterias, como Mycobacterium avium, tuberculosis, y hasta Mycobacterium leprae, para el caso de la ofloxacina. Vamos a sumar a otras gram negativas, como Neisseria y Haemophilus, y la ciprofloxacina, recuerden que tiene en su espectro a Pseudomonas aeruginosa. A partir de la tercera generación, van a ser efectivas y van a actuar en sus dianas, que van a ser tanto la ADN girasa como la topoisomerasa 4. Y recuerden que entonces la tercera y la cuarta generación, además de ser efectivas frente a los gram negativos, a las micobacterias, son efectivas frente a cocos gram positivos, como Streptococcus pneumoniae, y en el caso de la cuarta generación con la moxifloxacina, Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces, tenemos los cocos gram positivos, bacterias anaerobias como Bacteroides fragilis y suma los intracelulares, como clamidia, legionela, micoplasma. Bueno, pasamos a la farmacocinética. En cuanto a la administración, las quinolonas son fármacos ácidos y quelantes de cationes divalentes, como habíamos hablado, calcio, aluminio, magnesio, hierro, zinc. Entonces, tenemos que aclararle al paciente que a la hora de administrar el fármaco vía oral, que tienen buena biodisponibilidad y mayor al 70% si está biodisponibilidad, excepto la norfloxacina, que la pastilla, el comprimido, lo deben tomar con un vaso de agua, nunca, por ejemplo, con un vaso de leche, porque en este caso el calcio generaría un quelato insoluble y no se absorbería ni la quinolona ni el catión. Y entonces acá tenemos fuentes posibles de interacciones. También algunas se pueden administrar vía intravenosa, como la moxifloxacina en vía lenta, y la gatifloxacina, la ciprofloxacina, la levofloxacina tienen presentación en forma de colirio de aplicación tópica para infecciones oftalmológicas. En cuanto a la distribución, tienen un alto volumen de distribución y baja unión a proteínas plasmáticas, y esto determina su amplia distribución y que alcancen concentraciones intracelulares mayores a las plasmáticas, concentraciones tisulares y en otras secreciones que son mayores a las concentraciones plasmáticas, sobre todo en neutrófilos y macrófagos, y esto es eh, la causa por la cual tienen el efecto posantibiótico. Además, penetran y concentran muy bien en tejido pulmonar y secreciones bronquiales, en tejido óseo y líquido articular, en próstata, en líquido prostático, en bilis, en materia fecal, en líquido cefalorraquídeo pueden penetrar la barrera hematoencefálica cuando las meninges están inflamadas, atraviesan la barrera placentaria y concentran en leche materna. eh, y depositan en cartílagos inmaduros, provocando la degeneración sobre todo. En cuanto a su metabolismo, las fluorquinolonas sufren biotransformación hepática variable. La moxifloxacina se metaboliza en un grado importante en el hígado. La gatifloxacina y la ofloxacina apenas se metabolizan. Y hay otras que se metabolizan en un grado intermedio, como la norfloxacina y la ciprofloxacina. La biotransformación es a través de reacciones de fase 1, como hidroxilación, acetilación, y reacciones de fase 2, que son conjugaciones fundamentalmente con glucurónidos. Las fluorquinolonas de segunda generación, especialmente la ciprofloxacina y la norfloxacina,
pueden ser capaces de inhibir al citocromo 1A2 y ser entonces acá un sitio posible de interacciones. En cuanto a la excreción, las fluoroquinolonas y sus metabolitos se eliminan en orina por procesos de filtración glomerular y secreción tubular. Las concentraciones urinarias resultan siempre bactericidas y la vía biliar contribuye parcialmente a la eliminación de algunas quinolonas, como la ciprofloxacina y la norfloxacina. Estos fármacos tienen una vida media entre 4 y 14 horas y deben ajustarse en pacientes con insuficiencia renal crónica. En cuanto a las reacciones adversas, a los efectos adversos, podemos clasificarlos en aquellos frecuentes. Los más frecuentes son los que afectan al sistema gastrointestinal. em, y en cuanto a cefaleas leves y mareos, los infrecuentes son aquellos que van a afectar al sistema tegumentario, a la piel, al sistema cardiovascular, al hígado y renales. Y los que limitan su uso son los que se dan sobre el aparato miostioarticular. Ahora vamos a desarrollar cada uno de los mismos. Entonces, en cuanto a las manifestaciones gastrointestinales, son las más frecuentes y podemos encontrar pacientes que refieran náuseas, vómitos, dispepsia, diarrea, y es muy rara la colitis por Clostridium difficile, que se podría dar sobre todo por selección y propagación de cepas resistentes a quinolona. Sobre el sistema nervioso central, lo más frecuente es una cefalea leve y mareos. Infrecuentemente podría generar cuadros de desorientación, confusión, insomnio, desasosiego, depresión o reacciones psicóticas, así como también temblores o movimientos anormales. Y grave, convulsiones en pacientes predispuestos por quelación de cationes divalentes, por ejemplo, hipomagnesemia, que podría predisponer a las convulsiones. Estas reacciones se dan luego de pocos días de iniciado el tratamiento y son dosis dependiente, desaparecen con la suspensión del fármaco y puede ocurrir en un 1% de los pacientes que tienen una enfermedad subyacente, por ejemplo, epilepsia, y por eso hay una predisposición a esta reacción adversa, a este efecto adverso. En cuanto al sistema miostioarticular, se describen artralgias, tendinitis, rotura de tendones ante tensiones mecánicas mínimas y algunos pacientes describen mialgias. Estos cuadros se asocian a pacientes de edad avanzada, con nefropatías previas, consumo de corticoides, que tengan predisposición. Es por eso que las quinolonas están contraindicadas en población pediátrica. Estos efectos adversos no fueron confirmados en niños, ya que en los estudios en niveles preclínicos con perros se describieron artropatías irreversibles, con fisuras, erosiones y hasta destrucción del cartílago. Y es por eso que entonces, para la utilización de quinolonas en niños, habría que evaluar un costo riesgo-beneficio y, en lo posible, elegir otro antibiótico. En cuanto a la piel, un 2% de los pacientes puede presentar reacciones alérgicas como exantema, prurito, reacciones de fotosensibilidad de gravedad moderada, especialmente en cara y brazos, luego de una exposición solar. Se da más en las fluorquinolonas que tienen compuestos halogenados en la molécula y se le debe advertir al paciente o indicar evitar la exposición al sol durante el tratamiento y unos días luego de finalizado el mismo. En cuanto a efectos adversos a nivel renal, podríamos verificar cristaluria por la posibilidad de precipitación, ya que son drogas ácidas y entonces, dependiendo del pH de la orina, podrían precipitar. Y esto se puede evitar con una buena hidratación. También, raramente se ha visto nefritis intersticial, hiperazoemia y aumento transitorio de urea y creatinina. En cuanto al corazón, del sistema cardiovascular, por la hipomagnesemia, puede haber hipotensión y taquicardia, incluso prolongación del QT. Entonces, es de buena práctica preguntar durante la anamnesis si el paciente tiene una arritmia, si consume antiarrítmicos, si tiene predisposición, si consume otros fármacos que también prolonguen el QT y pueda haber una posible interacción a este nivel.
Ojo con pacientes que tengan cardiopatías subyacentes o que tengan alteraciones electrolíticas como hipocalemia o hipomagnesemia. A nivel hepático, puede haber un aumento transitorio de transaminasas y daño hepático agudo y otros efectos raros a nivel hematológico, casos aislados de eosinofilia, trombocitosis, leucopenia, así como disglucemias, hipo o hiperglucemias, generalmente moderadas en pacientes con diabetes tipo 2. En cuanto a las interacciones, las vamos a clasificar en farmacodinámicas y farmacocinéticas. Dentro de las farmacodinámicas, recuerden que no administramos fármacos bactericidas como las quinolonas con bacteriostáticos, ya que en su mecanismo de acción, la gran mayoría resulta de su acción sobre la alteración en la síntesis proteica de las bacterias. Entonces, como estuvimos hablando hace un rato, para que las quinolonas tengan su efecto bactericida, además de tener la constante disociación rápida del ADN mellado con la ADN girasa y la quinolona, o sea, la separación del aducto, dependemos de la síntesis de exonucleasa, que iba a inducir el mismo ADN mellado. Entonces, si yo administro un fármaco bacteriostático que impide la síntesis proteica, la bacteria no va a poder sintetizar la exonucleasa necesaria para poder ver el efecto bactericida y no voy a tener los resultados terapéuticos esperados. Además, los antiinflamatorios no esteroideos y el Foscarnet aumentan el riesgo de convulsiones y de nefrotoxicidad, y especial atención a los fármacos que prolongan el QT, antiarrítmicos, sobre todo los de clase 3 como miodarona, los de clase 1A como la quinidina, antipalúdicos como la cloroquina, azoles, macrólidos, antidepresivos tricíclicos, etc. En cuanto a las interacciones farmacocinéticas, la administración de compuestos que contienen cationes divalentes, como hablamos el aluminio, el magnesio, el calcio, el hierro, el zinc, sean estos suplementos nutricionales, fármacos antiácidos, sales de hierro para el tratamiento de una anemia ferropénica o alimentos como los lácteos, van a alterar la absorción de las quinolonas al formar los quelatos insolubles que entonces impiden tanto la absorción del fármaco como del alimento o el complemento que se estaba administrando. En cuanto a las reacciones de interacción a nivel del metabolismo, la ciprofloxacina puede inhibir el metabolismo de los fármacos que utilicen el citocromo 1A2, como la teofilina y la warfarina. Entonces pueden aumentar los niveles de warfarina en plasma. Y en cuanto a la excreción, el probenecid, por ejemplo, compite por el filtrado glomerular y la secreción tubular y disminuye la eliminación de las quinolonas. Esto podría aumentar el riesgo de estimulación central y de convulsiones. En cuanto a sus contraindicaciones, estuvimos hablando que en niños y adolescentes se evalúa el caso y se hace una evaluación costo-riesgo-beneficio, y en embarazo son categoría C. Para embarazo y para lactancia también están contraindicados. Recuerden que también dijimos que se van a depositar en los cartílagos de crecimiento y que podrían generar hasta destrucción del cartílago. También en insuficiencia hepática severa, recuerden que las quinolonas tienen metabolismo hepático, hay algunas que tienen un metabolismo hepático amplio, como la moxifloxacina, en insuficiencia renal severa, ya que se eliminan por vía renal, y en casos de hipersensibilidad. Entonces, ¿cuándo van a estar indicadas? Recuerden que las indicaciones terapéuticas no son un punto a evaluar en esta materia, simplemente lo charlamos a modo de que sea más ameno recordar el espectro y los posibles usos de esta familia de antibióticos. Entonces, si repasamos el espectro, deducimos que se pueden utilizar en infecciones urinarias, sobre todo altas y complicadas. La norfloxacina tiene utilización casi exclusiva en el caso de infecciones urinarias porque concentra bien en orina, porque tiene mala biodisponibilidad, entonces no la utilizamos para infecciones sistémicas. Se describe también el uso de ciprofloxacina en prostatitis, que estén dadas etiológicamente por Escherichia coli o enterobacterias. También se pueden usar en casos de infecciones de transmisión sexual, como uretritis, cervicitis, en infecciones por clamidia, por ejemplo, que estén generando estos cuadros, o por Haemophilus ducresci.
Después, la mayoría de las bacterias patógenas de infecciones gastrointestinales son sensibles a las fluoroquinolonas. Podríamos usar norfloxacina o ciprofloxacina por su menor absorción y para disminuir los efectos adversos. Se podrían usar también como profilaxis de diarrea del viajero y de shigelosis. En cuanto a las infecciones respiratorias, recuerden que en el espectro tenemos gram negativos como Haemophilus influenzae. También se podrían utilizar en exacerbaciones agudas de fibrosis quística, que esté dado por cepas de Pseudomonas aeruginosa, y en neumonías agudas de la comunidad. En cuanto a las infecciones articulares y osteomielitis, recuerden que penetran y alcanzan buena concentración en el tejido óseo. Y en cuanto a la tuberculosis, recuerden que se usan para tuberculosis multiresistente la ciprofloxacina, ofloxacina y moxifloxacina. En cuanto a las infecciones oftalmológicas, podemos utilizar aquellas quinolonas que vienen en presentación colirio para su uso tópico, como la batifloxacina y la ciprofloxacina. Y en meningitis meningocócica no es un tratamiento de primera línea, sino que es para casos excepcionales de profilaxis. Por ejemplo, en el personal de salud que estuvo en contacto con secreciones respiratorias de un paciente con meningococcemia o meningitis meningocócica. Y por último, para cirugías selectivas, cuando el paciente ya hizo la preparación colónica y va a someterse a una cirugía electiva colorectal, podríamos utilizar quinolonas con metronidazol. Bueno, acá les dejo la bibliografía con esos QRs donde van a poder encontrar los libros, con los capítulos, con la información de este Power. Y muchas gracias por llegar hasta acá. También tienen las diapositivas por si las quieren descargar y ver luego. Gracias.